Los cruceros han recorrido un largo camino. Hubo una época en la que viajar en crucero no era simplemente un viaje, era una declaración de lujo, de exclusividad y en algunos casos de estatus real. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente un crucero en los años dorados? ¿Cómo era la vida a bordo en una época en la que no existían los buffets gigantes, los toboganes de agua ni las discotecas temáticas? Hoy vamos a sumergirnos en una era en la que los cruceros eran un privilegio reservado para los más afortunados. Exploraremos el glamour de los transatlánticos de los años 50. Descubriremos cuánto costaba una travesía de lujo en esa época, qué tipo de comida se servía a bordo y qué tan distinto era viajar cuando los cruceros aún no estaban al alcance de todos. Y prepárate porque los datos que descubrirás hoy te sorprenderán. ¿Sabías que un boleto de primera clase en un transatlántico de los años 50 podía costar el equivalente a más de $10,000 actuales? ¿O que las cenas en esos barcos eran servidas en salones con candelabros de cristal y orquestas en vivo? ¿O que había reglas estrictas que dividían a los pasajeros por clases sociales, limitando quién podía acceder a ciertas áreas del barco? Hoy viajaremos en el tiempo para descubrir cómo eran los cruceros cuando solo los más privilegiados podían disfrutarlos. Bienvenidos al pasado dorado de los cruceros. Imagínate que es 1958. No hay Instagram, no hay selfies en la cubierta ni buffets con pizza a las 24 horas. No hay toboganes, no hay camarotes con balcones privados. Viajar en crucero en los años 50 era una experiencia reservada para la élite. Y cuando hablamos de élite, hablamos de personas como la realeza británica, estrellas de cine y magnates de la industria. La mismísima reina Isabel II tenía su propio barco privado, el Royal Yacht Britannia, un palacio flotante donde solo los invitados más selectos podían viajar. Mientras tanto, las grandes líneas de crucero como Cunard o White Star dominaban los mares, ofreciendo travesías que eran un verdadero desfile de opulencia y etiqueta. Para que te des una idea de qué tan exclusivo era esto, un viaje en primera clase en el Queen Mary en los años 50 equivaldría hoy a unos $12,000 por pasajero. ¿Y qué obtenías por ese precio? Salones de baile con techos dorados, cenas de 6 tiempos servidas por meseros con guantes blancos y un código de vestimenta que exigía smoking para los hombres y vestido de gala para las mujeres. Era un mundo sin turistas en bermudas ni niños corriendo por los pasillos. En los años 50, un crucero era un evento social de alto nivel, un lugar donde se cerraban negocios, se hacían alianzas políticas y donde las personas más influyentes del mundo se reunían para compartir un whisky en la cubierta mientras contemplaban el océano Atlántico. Pero no solo se trataba de lujo, las líneas de cruceros tenían un estándar de servicio que hoy sería impensable. Cada noche, el personal lustraba los zapatos de los pasajeros y los dejaba impecables en la puerta de sus camarotes antes del amanecer. Las sábanas eran cambiadas a diario, las habitaciones desinfectadas con agua de mar y el personal memorizaba el nombre de cada pasajero. Si viajabas en primera clase, disfrutabas de cabinas espaciosas con muebles de caoba, servicio de mayordomo privado y cenas con chefs traídos de los mejores restaurantes de Europa. Pero si tu boleto era de segunda o tercera clase, la experiencia era completamente diferente. Sin embargo, algo era cierto para todos. Un viaje en barco era un acontecimiento. No era solo transportarse de un punto a otro, sino una experiencia completa. El embarque era un evento en sí mismo. Las familias se reunían en los muelles para despedir a los viajeros, vestidos con sus mejores trajes. La gente agitaba pañuelos blancos mientras la banda tocaba desde la cubierta. Era un momento emotivo, casi cinematográfico. Cuando finalmente el barco zarpaba, la emoción era indescriptible. La orquesta tocaba en la cubierta, la gente agarraba sus copas de vino y brindaban mientras las olas mecían el barco lentamente. El sonido de la sirena marcaba el inicio de un viaje que podía durar semanas. Una vez a bordo, la vida en un crucero en los años 50 era tan distinta como fascinante. Las mañanas empezaban con desayunos servidos en bandejas de plata. La tarde se disfrutaba en cubiertas, donde los pasajeros jugaban el shuffleboard y el ajedrez gigante. Y la noche era para los bailes de gala, el casino y los espectáculos de teatro en vivo. La diversión no era como la conocemos hoy en día. No había simuladores de surf, ni espectáculos de Broadway, ni fiestas con DJs.
pero lo que sí había era un sentido de elegancia y sofisticación que hoy resulta casi inimaginable. Y aunque los cruceros han cambiado radicalmente, algo sigue siendo cierto: la emoción de zarpar, la brisa del océano y el deseo de explorar siguen intactos. Algo que era común en todas las clases era el nivel de servicio. La atención al pasajero era impecable y se cuidaban detalles que hoy en día serían impensables. A diferencia de los cruceros modernos, donde hay más de 4, 5 o 6 mil pasajeros, en los años 50 estos barcos transportaban entre 800 y 2.500 pasajeros máximo. Esto significaba más espacio, más exclusividad y más lujo. Ahora, ¿qué recibían esos pasajeros por esos miles de dólares? Empecemos con la comida. Mientras hoy puedes ir al buffet y servirte lo que quieras, en los años 50 cada comida era un evento de etiqueta. El menú incluía caviar, pato a la naranja, langosta y postres flameados, servidos en salones de cena con techos dorados y candelabros de cristal. Y si pensabas que en los cruceros actuales la comida era abundante, en los años 50 se llevaban el título. Durante una travesía promedio, un barco como el Queen Elizabeth cargaba más de 200,000 huevos, 25,000 kilos de carne y 15,000 botellas de champán. No había menús de comida rápida ni hamburguesas al paso. Esto era una experiencia gastronómica de otro nivel. Y si la comida era exclusiva, el entretenimiento no se quedaba atrás. En lugar de espectáculos de Broadway o discotecas con DJs, los barcos de los años 50 y 60 ofrecían algo mucho más refinado: orquestas en vivo, noches de ópera, fiestas de gala y hasta cines donde se proyectaban películas antes de su estreno en tierra. Aquí va un dato curioso. Se dice que Frank Sinatra, antes de ser el ícono de la música que conocemos hoy, tuvo una temporada como cantante en uno de los barcos de la compañía United States Line. Se rumorea que en aquellos días los pasajeros de clase turista lo escuchaban cantar en un salón pequeño y lo llamaban el chico de la voz dorada. ¿Quién hubiera imaginado que ese joven acabaría llenando estadios y conquistando Las Vegas? Y hablando de celebridades, viajar en un crucero en los años 50 era prácticamente un desfile de estrellas de Hollywood. Marilyn Monroe, Cary Grant, Elizabeth Taylor eran habituales en barcos como el SS United States y el RMS Queen Mary. Era la era dorada de los viajes transatlánticos y los barcos eran auténticos hoteles flotantes de súper lujo. Hoy en día escuchamos nombres como Royal Caribbean, Carnival o MSC, pero en los años 50 la historia era diferente. Los verdaderos gigantes del mar eran Cunard, United States Lines, Grace Line y Holland America. Uno de los barcos más emblemáticos de la época fue el SS United States, que en su tiempo fue el barco más rápido del mundo, logrando cruzar el Atlántico en solo 3 días y 10 horas. Sin embargo, después de décadas de gloria, el barco fue retirado en los años 90 y hoy sigue en estado de abandono en un puerto en Filadelfia. No todos estos barcos tuvieron finales felices. Algunos, como el SS Andrea Doria, terminaron en el fondo del mar tras un trágico accidente en 1956 cuando chocó con otro barco en medio de la niebla frente a la costa de Nueva York. Fue uno de los naufragios más famosos de la historia moderna de los cruceros. Ahora nos trasladamos a los años 60, una década llena de cambios radicales, no solo en el mundo del cine, la moda y la música, sino también en la forma en que la gente veía los cruceros. Los barcos ya no eran solo para ricos y famosos. Los cruceros empezaron a abrirse al público en general y a convertirse en una opción de vacaciones más accesible, aunque todavía para muchos un lujo. El Caribe se convirtió en el destino de moda para los cruceros. El sol, las aguas cristalinas y las playas blancas se convirtieron en el atractivo principal para los turistas. Durante estos años, las compañías empezaron a ofrecer itinerarios de 3 a 7 días por el Caribe, algo completamente nuevo. Y lo mejor de todo, las personas ya no tenían que ser multimillonarias para disfrutarlo. En esta época comenzaron a surgir nuevas navieras como Princess y Royal Caribbean, que revolucionaron el concepto del crucero. Los itinerarios pasaron de ser principalmente transatlánticos a ofrecer cruceros por el Caribe y las Islas Bahamas, destinos que se convirtieron en los más solicitados por los pasajeros de todas las clases. Estos nuevos barcos en los años 60 y 70 eran más grandes, pero seguían manteniendo ese toque de lujo. El Sun Princess, uno de los barcos más emblemáticos de Princess Cruises, empezó a ofrecer no solo lujo, sino también opciones de entretenimiento a bordo como nunca antes. Los pasajeros ya no solo iban por el destino o el transporte,
sino por la experiencia completa. Bueno, y hablando de entretenimiento, en los años 60 y 70 los cruceros vivieron una transformación radical. Ya no se trataba solo de bailar en un salón de té. Ahora los barcos tenían piscinas, bares, discotecas, casinos y hasta teatros de lujo donde se presentaban espectáculos en vivo. De hecho, el famoso programa de televisión The Love Boat, El Crucero del Amor, que se estrenó en 1977, estaba basado en el crucero Pacific Princess. Este programa, que mostraba las historias de amor y aventuras de los pasajeros a bordo, fue clave para popularizar los cruceros en la cultura pop a nivel mundial. El concepto de crucero como experiencia se consolidó en la mente del público y las navieras empezaron a ofrecer rutas más cortas, de 3 o 4 días, para hacer que los viajes en barco fueran más accesibles. Fue en estos años cuando el Caribe se convirtió en el destino número 1. Pero no solo los destinos cambiaron, sino también la forma en que se vivía a bordo. Los cruceros temáticos empezaron a ser tendencia en los años 70 y principios de los 80. ¿Te gusta el jazz? Había cruceros dedicados exclusivamente a la música de los grandes músicos en esa época. ¿Te encanta la gastronomía? Había cruceros con chefs famosos a bordo, donde la comida era una experiencia tanto como el destino. Los cruceros de jazz, los cruceros de cine y los cruceros de gastronomía eran solo algunos ejemplos de cómo la industria estaba cambiando para ofrecer más que un simple viaje. Ofrecían una experiencia personalizada que te conectaba con lo que amabas. Hacia mediados y finales de los años 80 se dio un cambio radical nuevamente en el tamaño de los barcos. El Sovereign of the Seas de Royal Caribbean, lanzado en 1988, fue el primer megabarco de la industria. Con una capacidad para 2.800 pasajeros, este barco cambió para siempre el concepto de cruceros, con atracciones como casino, una pista de patinaje sobre hielo y una piscina gigante, algo totalmente innovador para la época. Por otro lado, Carnival Cruises estaba emergiendo como un líder del mercado, popularizando el concepto de cruceros asequibles para las masas, con su famoso Fun Ship, que combinaba lujo con un enfoque mucho más relajado y mucho más accesible en términos de precios. Carnival transformó el concepto de vacaciones en barco, haciéndolas más accesibles a los viajeros promedio, mientras seguía ofreciendo algo de lujo y el entretenimiento que siempre había sido el corazón de la experiencia. Y aquí va un dato curioso nuevamente. Se rumorea que Elvis Presley fue invitado a realizar un concierto en un crucero de lujo en 1969, pero rechazó la oferta porque tenía miedo a viajar en barco. Los cruceros han recorrido un largo camino, de los viajes transatlánticos exclusivos para la realeza y las estrellas de cine a los barcos temáticos donde Frank Sinatra y Elvis pudieron haber tocado sus primeras notas en alta mar. Y finalmente, a la revolución moderna, las ciudades flotantes. Lo que antes era un lujo exclusivo para unos pocos, hoy se ha convertido en una experiencia accesible para millones de personas en todo el mundo. Si en los años 50 un crucero era un evento reservado solo para la élite, hoy cualquier familia puede zarpar en unas vacaciones inolvidables con parques acuáticos, restaurantes temáticos y actividades diseñadas para cada generación. Piensa esto, en los años 60 un barco de 1,000 o 1,500 pasajeros era considerado enorme. Hoy, el Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, puede llevar a más de 7,000 pasajeros y cuenta con barrios enteros dentro del barco, incluyendo un Central Park con más de 20,000 plantas reales. Antes, la máxima diversión en cubierta era tomar el sol en una tumbona o ver las olas romper contra el casco. Ahora los pasajeros pueden lanzarse por toboganes de agua que giran sobre el océano, manejar go-karts en alta mar, surfear en simuladores de olas y hasta hacer tirolesa entre las cubiertas de un barco. Si le hubieras dicho a un pasajero de los años 50 que algún día habría una pista de patinaje sobre hielo en un barco, te habría llamado loco. Pero eso es exactamente lo que la evolución de los cruceros ha logrado. Hoy, estos barcos no solo nos llevan a destinos increíbles, también nos transportan a mundos completamente nuevos. Y quizás la pregunta más importante no es cómo hemos llegado hasta aquí, sino ¿y ahora qué nos depara el futuro? Los cruceros del futuro prometen ser aún más sorprendentes, desde barcos con 0 emisiones de carbono hasta experiencias completamente personalizadas con inteligencia artificial. La industria sigue evolucionando. Veremos barcos con hologramas, cruceros que pueden sumergirse como submarinos o tal vez viajes espaciales en lugar de océanos. Lo único seguro es que el encanto de navegar sigue intacto, la emoción de zarpar, el horizonte infinito, la sensación de libertad en alta mar, eso sin importar cuánto cambien los barcos, jamás desaparecerá. Somos Viajemos en Crucero. Adiós.